Ese es el matrimonio. Cuando uno puede, el otro no puede, y ahí nos vamos intercambiando el trabajo y la obra del Señor. Siempre que vengo me siento como en mi casa, hermano. Personas de su casa. Bueno, siento a Jesús aquí. Eso es lo más lindo. Yo siempre hablo con el Señor en oración y le digo: Señor, yo quiero estar donde tú estás. Nunca hay un lugar donde tú no estás. Y si llego y tú no estás, yo me voy. Me ha pasado. Llego a un lugar donde me voy, Jesús no está aquí. Porque es que siempre una reunión muerta. En el mundo se hacen muchas clases de reuniones, pero son muertas, son para ellos, porque ellos son muertos. Pero en la casa del Señor, el Señor tiene que estar. Él es el que hace la diferencia a cualquier tipo de reunión que se haga en cualquier parte del mundo. Y el Señor pelea, Él lucha, Él demanda estar en medio de nosotros. Por eso la primera iglesia de Éfeso, Él le advierte que si no vuelve el primer amor, se va a ir para siempre de esa iglesia. Pueden seguirse reuniendo, pero yo no estaré más. La iglesia de la Odisea, la última, ya había echado al Señor afuera. Pero como el Señor nos ama, dice: yo estoy a la puerta y ya. Estaba afuera, echado a esa iglesia. Si alguno oye mi voz, porque la iglesia no está oyendo la voz de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, una iglesia entera con la puerta cerrada para el Señor, que es el Señor y el dueño, que pagó con su sangre para que todas esas almas se reunieran a adorar, a cantar, a escuchar la palabra, consejo, orientación, lo que sea. Y Jesús afuera. Pero bienaventurado el que abre la puerta. Yo cenaré y él cenará conmigo. Bueno, hay 3 o 4 cosas importantes que nosotros tenemos que ponerle atención siempre, como es retener. La palabra retener, la palabra perseverar, la palabra congregarse, son muy importantes para los cristianos. La palabra cumplir, muy importantes. ¿Cuántos están seguros que tienen un ministerio aquí de parte del Señor? Amén. ¿Están todos seguros que tienen dones del Espíritu Santo? Amén. ¿Y cómo están los ministerios, hermano? ¿Cómo están esos dones? ¿Están en acción? Dios no nos da los dones para tenerlos ahí dentro de nosotros, retenidos, estancados. Los ministerios tampoco, no son para tenerlos de lujo, son para el servicio. Es para que la casa del Señor se mueva, ¿verdad? La casa del Señor demanda mucha mano de obra, mucha acción. Y ustedes son la mano de obra del Señor, por eso nos da dones. Los dones Dios no los cobra, son regalos de Dios, es un privilegio no merecido. Además de la salvación, nos da un ministerio y nos da dones. Gloria a Dios. En Apocalipsis 3:11, no sé si usted ha leído ese pasaje de Apocalipsis 3:11, ¿lo ha leído alguna vez? Tal vez se lo sabe, mi amor. ¿Verdad? Dios. Pero no importa, vamos a leerlo. Hace 2000 años se dijo que Jesús venía pronto. Oiga, hermano, hace 2000 años se dijo que Jesús venía pronto. Hoy el Espíritu Santo sigue diciendo que Jesús viene pronto. ¿Cuál está más cerca? ¿La iglesia de hace 2000 años o la iglesia de hoy? ¿Cuál está más cerca?
Gracias a Jesús. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oiga, retener. Palabra importante para los cristianos. Retener. Cuando Dios forma las iglesias, la forma para eso mismo, para organizarlas, establecerlas, darles dones, que haya un orden jerárquico, porque dentro del orden de un principio de autoridad hay una unción que baja desde el cielo para ungir a toda esa gente que se congrega a adorar a Dios y con el pensamiento de servir. Ahí es donde los dones fluyen, en el servicio y el ministerio. Entonces ocupa ese orden para que siempre esté el calor de Dios dentro de la iglesia. Cuando la iglesia está bajo ese fuego y ese orden y esa iniciativa de querer servir, la gente que no conoce a Cristo fácilmente empieza a venir, que fácilmente puede compartir el mensaje. Si tiene un don de evangelismo, todos somos llamados a evangelizar. Amén. Pero hay unos que son tremendos. Tienen un don, una habilidad para ganar a la gente para Cristo. Así lo operan los dones del Espíritu Santo. Y esas personas por lo general son los que constantemente están trayendo gente a la iglesia. Y tenemos que pensar que yo siempre mido la iglesia por los bautismos. Si no hay bautismos, la iglesia no está creciendo. Somos los mismos. Y quizá crece porque vienen miembros de otras congregaciones. Y es natural, porque hay veces gente que se viene a vivir cerca de la iglesia, que vive en otro lado. Personas que quizá se apartaron del Señor y regresan. Y es quizá la membresía que tenemos. Pero el orden y el mensaje del Señor es enfático, ¿verdad? Hay mi mensaje. El que creyera y fue bautizado será salvo, y el que no, está listo. El que no cree está condenado. Cuando usted le rechazan el evangelio, ya a esa persona quedó en condenación. Lo importante es que usted fue el medio para mostrar el amor y la bondad de Dios. Otros sí reaccionan, qué lindo, como usted y yo reaccionamos cuando alguien nos habló de Jesús. Y gracias a eso estamos hoy en el camino del Señor. Ahora, vean las cosas, retener, qué importante es retener. Retén lo que tienes, porque el Señor viene pronto. Algo muy importante, retengan lo que tienen porque el Señor viene pronto. Y no dejemos ir la corona. La corona es el premio que usted le va a dar a Dios, perdón, que Dios le va a dar a usted por haber sido fiel en esta iglesia, pase lo que pase, así sea que han venido vientos, esta barca se la ha querido tragar el mar, han venido huracanes, cuestión que sacuden y usted quiere como salir huyendo. Pero tenemos que pegarle el grito al Señor cuando la barca la sacude el viento y el mar se la quiere tragar. ¿Qué hicieron los discípulos primeros? Señor, despierta que nos hundimos. El Señor estaba ahí. Ellos sabían que estaba ahí, estaban seguros que Jesús estaba ahí. Pero ellos se sintieron impotentes ante la crisis que se estaba viviendo. Y ellos dijeron, la única salvación es despertar a Jesús. Porque estaba haciendo el Señor muchos milagros alrededor de ellos. Entonces ya la fe y la esperanza de ellos en Jesús era muy fuerte. A pesar de que algunos eran pescadores y sabían manejar el viento y el mar. Sin embargo, esa situación los puso mal. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué no tenemos que irnos cuando esto se sacuda? Porque Dios nos prometió una corona. Todos ustedes tienen una corona por si se les ha olvidado. Hoy el Señor quiere recordarles. Si esto se dijo hace 2000 años a los primeros cristianos y dijeron que el Señor estaba cerca, así lo sentían. Ahora nosotros
Ellos no habían visto las señales que estamos viendo nosotros hoy. Ellos no tenían esta tecnología que es parte de las señales. Ahora, ¿cuánto más hoy usted y yo tenemos que retener? Retenga el puesto que Dios le dio aquí, hermano. ¿Cuántos se han ido ya? ¿Por qué muchos se van y quieren irse y poner otra iglesia y hacer locura de esas? Porque las iglesias de Dios tienen que ser probadas en todo. En mi iglesia se levanta hasta como 5 líderes que vienen a levantar, vivir la iglesia. Y si van, siempre se quedan 2 o 3. Pero eso es un espíritu, es una obra satánica que pelea contra la iglesia. Amén. Y hemos aprendido a confrontar esas potestades. Ya el Señor nos ha revelado cómo son y quiénes son y cómo lo hacen. Y los que lo han hecho no les ha ido muy bien. Eso es lo triste, porque uno no quiere que nada les pase a las almas. Las almas se llaman para que se mantengan en el Señor. Pero eso, cuando Dios sacude, hermano, hay confusión, hay perturbación. Pero usted sabe que Jesús, a influenciar nuestra vida, Él nos habla de la fe, nos habla de la esperanza, nos habla del amor. Son las 3 cosas más poderosas que debe operar en la iglesia. Cuando Pablo explica todos los dones son lindos, son tremendos, pero 3 cosas son fundamentales: la esperanza, la fe y el amor. Y la principal de todas es el amor. Ahora, si yo amo este lugar, yo no lo dejaré nunca. Porque el diablo nunca va a atacar aquello que a él no lo molesta. Solo los árboles que tienen buena fruta le tiran piedras. ¿Quién no? Cualquier que esa vida, o esos mangos. La codiciamos el árbol lleno de mangos. Y no pensamos en ir donde el vecino y tocarle la puerta: ¿me puede vender 2 manguitos? O regalar. No, así que lo que pensamos es cómo me meto a robar. ¿Verdad? Entonces las iglesias se prueban si tienen frutos, si son de Dios, si el candelero de Dios está ahí. Van a ser atacadas por el diablo. Y ese huracán viene y, ¿ya has visto? Los huracanes, que la gente se agarra a los postes, se agarra a los árboles para que el huracán no se los lleve, porque ellos no quieren volar por los aires y ser muertos. Pero a veces Dios permite esos huracanes. Muchos se van, se los lleva el huracán. Ellos dicen: no, yo me agarro de lo que sea, pero aquí no, hermano. Ese huracán no me lleva a mí. ¿Se da cuenta, hermano, los desafíos? Qué lindo es servir en una iglesia. Qué lindo descubrir que tenemos dones para servir. Porque si usted tiene una visión como el pastor, el sueño es seguir ganando las almas para Cristo, seguir impactando, ministrando, influenciando a hermanos con los dones que Dios nos ha dado. Entonces, ahí es donde es la palabra retener. ¿Cuántos se van creyendo que Dios se los lleva? Me voy porque Dios me quiere usar. Un día apareció un joven ahí diciendo que Dios lo había llamado para tener un ministerio como el de Benny Hinn. Otro joven que andando profecías de lo que apareció y haciendo esa locura. Y ya quería alquilar la concha del parque, y según él llegan multitudes porque ese profeta falso les decía eso. Y tuvo un descontrol con los jóvenes y una situación clarísima. No está que y él hizo, fue, alquiló la concha y se pagó y no llegó nadie. ¿Verdad? Y creo que el asunto es así, puras emociones. Bueno, nosotros somos emotivos, pero también tenemos que poner piedra en la tierra y esperar que Dios haga la obra. Porque el que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Hasta el día de Jesucristo. Y Dios es el que se encarga. El tiempo que nosotros ya tenemos que movernos
Porque también dentro de la iglesia tanto hay gente que son columnas dentro de la iglesia, como hay gente comisionada que salir a muchas iglesias, a salir a otro tipo de ministerio, pero siempre en el orden de lo que pasó en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, cuando vieron a Pablo, a Silas, a Bernabé, dice que el Espíritu Santo se manifiesta en ese culto y habla. Ahí habían profetas, habían gente de un liderazgo muy respetado. Y el Espíritu habla sobre el siglo y por encima de todo, y apártenme a Bernabé. Un orden máximo. Ahí, ¿quién es? El Espíritu Santo. El resto del liderazgo se somete. Los ungen, están en ayuno y los ungen, ponen las manos y ellos salen a un ministerio exitoso. Impresionante. Una vez que acaban la primera misión, ¿dónde regresan? Regresan al seno de la iglesia porque no era abandonar, olvidarse, salir con una rebeldía, con una cuestión extraña. No, yo tengo un grupo, porque Dios es un Dios. Y ellos vinieron y contaron lo que Dios había hecho. Porque la iglesia tenía ese conocimiento que Saulo de Tarso había asesinado a cristianos y los había encarcelado, y como que no estaban muy confiados con él. Pero él se sometió a ese liderazgo y estuvo al pedito. Y Dios dio testimonio en ese orden. Nunca fue un orden para separar y ser diferentes y ya no nos hablamos porque ahora nuestra iglesia es aquella. Los que se han ido a nuestra iglesia, así ponen unas, se enojan y uno sabe y no sabe, entonces ¿qué tipo de cristianismo, qué tipo de iglesia es esa? No creo que Dios saque una iglesia para poner otra, para ponerlas a pelear. No, cuando es así, son movimientos que no vienen del Espíritu Santo. Cuando es que Dios que unge, Dios es un Dios de mucha luz y claridad. Entonces, si son iglesias o son misioneros que salen, serán exitosos y regresarán a su casa a contar lo que Dios hace. Nunca van a salir huyendo, porque Dios es un Dios de poder. Entonces, muchos hermanos están perdiendo la corona por no perseverar donde el Señor les dijo que tenía que quedarse quedito sin moverse hasta que Él dijera. Porque estamos en riesgo que Jesús venga y nos encuentre en ese desorden y nos quedemos al juicio que viene sobre el mundo. Y naturalmente que nos quedamos, pues jamás la corona. Si yo valoro la corona y yo tengo revelación de lo que significa esa corona, yo no voy a permitir que otro sea el que use mi corona. El apóstol Pablo, cuando iba a ser decapitado, dijo: yo terminé la carrera, guardé la fe, testimonio, solo me falta la corona. La corona que el Señor, el justo, me dará en aquel día. Y dijo: y no solo a mí, sino a todos los que aman sobre mí. ¿Se da cuenta? Un hombre como el nivel del apóstol Pablo, hablar de esa corona, él no está jugando con eso. Está hablando que es una realidad para los cristianos. Porque siempre va a haber otro que te sale aquí haciendo desorden, dejó el campo vacío. Como dice el bichillo, ¿verdad? Otro va a tomar su lugar con la esperanza de la corona. Ese que se fue haciendo desorden perdió su corona. Si no se arrepiente en los días que vienen, es posible que cuando suene la trompeta se quede. El Señor está cerca. Gloria a Dios. Amén. El otro, perseverar, retener, perseverar, son casi sinónimos, ¿verdad? Perseverar. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que usted retenga, porque ya usted está sellado para ser premiado. Tiene la promesa de que el Señor va a venir y no dudamos. Para nada lo dudamos. ¿Ha leído Mateo 24:13?
Tal vez sí. ¿Le ha puesto atención? Tal vez muy poco. Porque nosotros leemos mucho la Biblia y hay versículos que a ellos se hacen una luz. Otras veces no tanto. Siempre la palabra de Dios alimenta, sustenta, ministra. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Mateo, ¿qué? Porque dice, hace 24:13. El que persevera hasta el fin. Todos aquí han nacido de nuevo. Su vida cambió cuando usted conoció a Cristo. Fueron perdonados sus pecados. Su vida fue lavada con la sangre de Jesús. ¿Sintió ese efecto? Sí, sentimos el efecto de la sangre de Jesús porque nuestra vida cambia radicalmente. Y los familiares los notan, los amigos los notan, los vecinos los notan, compañeros de trabajo los notan. ¿Qué le pasa a usted? Está muy raro, le dicen a uno. ¿Qué le pasa? No es el mismo que hace locuras aquí o que habla esto y aquello. Y no, es que un encuentro con Jesús. Mi vida es otra, mi vida cambió. Y ahí empezamos a estudiar. Porque es imposible, ¿verdad?, que nos quedemos callados con un milagro tan impresionante como es la salvación. Por eso yo le pregunto, porque ahora hay iglesias donde la gente no ha nacido de nuevo. ¿Verdad? Tenemos que estar seguros porque Dios es eso mismo. Dios unge personas, Dios le da dones a las personas, Dios les da ministerios a las personas si han sido limpiadas primero con la sangre de Jesús. Han sido perdonadas por Dios. Ese es el negocio. Fuera de ahí Dios no dará nada de los santos, de su gloria a nadie. Perseverar. Y es hasta el fin. Usted está comprometido con Dios a servirle hasta el fin. No podemos decir, hoy le sirvo al Señor y mañana no. Voy a esperar un tiempo y después vuelvo y regreso y sigo por lo que había dejado. No se puede. El que pone la mano en el arado y vuelve atrás, dijo Jesús. ¿Por qué sigue de ahí? No es apto. No está apto. ¿Verdad? No es apto para el reino de los cielos. No es apto para formar parte de la mano de obra que Dios tiene para trabajar en su casa. Perseverar hasta el fin. A usted se le dio la salvación. Tenemos la gloria de la salvación. Pero hay que conservarla, no hay que descuidarla. Porque muchos se acostumbran a un estilo de vida religioso, cristiano, pero ya no dan testimonio. Vuelven a las malas palabras, vuelven a las malas costumbres, vuelven a los enojos, a los gritos, a los pleitos, a la contienda. No, vamos al culto, cuando llegamos a la casa, nos peleamos mi esposo y yo. Se nos va la bendición por el camino. Se pierde el temor a Dios. Y casi siempre pasa eso. Como que se hace cultura. Ya hasta hace falta pelear. Si no es con la esposa, con los hijos, con el vecino, con un compañero de trabajo. No, el testimonio tiene que mantenerse hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Que hemos nacido de nuevo y están las demandas de la santidad, del comportamiento, de la conducta de un cristiano, no importa la edad que estemos viviendo. Los que nos convertimos jóvenes pasamos etapas diferentes. Yo me casé siendo un jovencillo, soltero.
y pasé esa etapa de conflictos y de pleitos en mi casa por haberme convertido al Señor. Eso que les digo, notaron el cambio. Compañeros de trabajo se burlaban de mí. Y decían, ahí viene Juan el Bautista ya hablando de Dios. Se hacían burlas, hermano. Se hacían bullying terrible, ¿no? Pero yo no me cansé de dar esto. Después ellos mismos se llenaban de problemas y me buscaban y decían, pues dame un consejo, es que estoy pasando una situación, nos somos los compañeros del trabajo, yo trabajaba como mi papá en la panadería. Y empezaba a hablar. Y yo sí, llegué a la casa más tarde y después de que se volaban, me buscaban para consejo. Mi abuelito, que ya murió, bueno, yo tuve la bendición de, cuando estaba agonizando, dejando las manos del Señor. Él tenía un problema de alcoholismo. Y también a veces yo llegaba a la mesa con él así, porque mi abuelo era panadero, mi papá panadero, mis tíos panaderos, mis hermanos panaderos. Fue una descendencia. Y mi abuelo decía, ay, no, se emborrachó después que salió el arca. ¿Por qué me decía eso a mí? Porque era alcohólico. O sea, el simple hecho que yo estoy ahí y ellos saben que yo me convertí a Cristo, casi que no los estoy testificando, pero saben, lo han comentado. Entonces me decía eso porque él estaba justificando su alcoholismo, como diciendo, oye, si Dios le permitió a no emborracharse y yo me emborracho, no es pecado. Terrible la gente. Yo no sabe la Biblia. ¿De qué generación es él? Es decir, mi abuelo a ellos les hablaba de Dios, además de la religión que tenía. Pero ¿cómo conoció ese texto de que no es emborrachado? Yo estaba empezando a conocer porque estaba recién convertido. Es curioso. Pero mi abuelo tenía ese problema de que se metía hasta un mes, bebía hasta alcohol. Y muchas veces cuando a él le pasaba eso, mis tías, hermanos de mi papá, no lo recibían en la casa. Ni mi abuela en su propia casa, entonces quedaba por todos lados de la casa. Y mi papá siempre lo quiso mucho y lo respetó mucho a pesar de que él era alcohólico. Entonces él lo dejaba entrar a la panadería y le ponía un lugar ahí con una tabla y él se acostaba. Y ya en la noche, en la mañana, apenas amanecido, una botellilla aquí atrás, para la calle, a buscar alcohol. Pero un día estábamos en qué crisis. Yo estaba barriendo, limpiando, haciendo el taller ahí, la panadería. Cuando yo me quedaba solo ahí, él estaba acostado a la orilla del horno que tenemos ahí. Y dice, Jaimito, venga acá, venga acá. Ya me abrigo y me siento a la cabecera de él ahí en la tabla donde estaba él. Entonces me puede dar un consejito. Usted no me puede dar un consejito. Ya la crisis, ¿verdad? Y uno dice, son personas que tal vez usted ve en la calle, personas que se sientan quizá en un parque ahí con su problema de alcoholismo, pero tienen una gran necesidad. Quizás espera que alguien les diga algo que les dé ánimo o que los saque, porque ellos, a pesar del vicio, los doblega y viven angustiados. Yo decía, después de que él hizo como una burla conmigo, el asunto de ese pasaje que saca, ¿no? Y después pidió ayuda. No sé, después de eso yo oré, y eso fue cambiando, y estuvo 10 años sobrio. 10 años antes de morirse no volvió a tomar para nada. Después ya a los casi 80 años echó una enfermedad. Mis tías me llaman, todos muy católicos, de una familia exageradamente católica. Mis tías me llaman porque mi mamá fue la que me dijo, mira, no puedes ir a orar por tu abuelo que está muy mal. Sus tías tienen 3 días de no dormir porque él está
agonizando. Y dice que ya no pueden, están muy cansados. Sí, claro, yo fui a la casa. Yo estaba sentado así como en una silla mecedora. Ya me la acerco, bueno, como pudo, yo a ver. Vengo a hablar por usted. Sí, decía algo así. Estaba ya, como estaba agonizando, que casi después de entenderse. Yo creo que usted ore conmigo y acepte a Jesús como su Señor. Y mis tías dejaron solo y yo estaba por ahí escuchando. Y empecé a hablar por él. Y a él así, yo le veo, vete a los sectores. Al siguiente día se murió. Cuando llegué a casa, dice mi mamá, tus tías están altamente agradecidas con vos. Porque cuando fuiste a orar, ellas sintieron que algo se les quitó encima, sintieron como un desahogo, un descanso. Claro, si usted ora y usted entra con el Espíritu Santo, hay cualquier demonio de opresión, de angustia, de aflicción, católico no conoce y no sabe nada de eso. Y yo digo, qué tremendo es eso, ¿verdad? Cómo después de que usted hasta uno le hace lo que sea, y usted persevera, usted se mantiene y siempre va a buscar que otro tenga la salvación que usted tiene. Por eso, es el consejo del Señor con fuerza con nosotros. El que perseverará hasta el fin. Porque los años que nos mantenemos en Cristo, Dios nos necesita para estar testificando. Cada día, cada año, cada mes, cada etapa de la vida, estamos, bueno, yo fui joven, fui ya un hombre de 40 años, de 50 años y ahora soy un abuelo. La etapa de abuelo no la había vivido, la estoy viviendo, tengo 9 nietos. Viví la etapa de papá, criar a mis hijos, el mayor tenía ya 42 años, de los hijos. Sara, que venía antes a predicar, ¿cuánto no recuerdo? Sarita, no sé, hasta forma de eso, bien, en una clase de crecimiento. Sarita cumplió este mes de mayo 39 años, que es la menor. Imagínense, yo estoy para arriba, todos son de ya, casados todos. Y Dios, me voy a pensionar porque soy abuelo. ¿Qué me importa? No podemos pensionar, pero seguimos hablando. ¿Sí? No podemos cerrar la Biblia y decir ya se acabó todo. Dios, jamás. Tenemos que morir con Cristo en la boca. Porque la generación esta necesita oír los abuelos, las de Jesús. Amén. Mis nietos necesitan oír al abuelo, las de Jesús. Amén. Y esa es la generación de ellos. Ellos dirán cuando sean adultos, mi abuelo fue pastor de esa iglesia, nos enseñó esto, nos habló aquello. Y quizás van a registrar los libros que dejamos. Y este libro lo leí muy bueno. ¿Por qué me interesaría tanto? ¿Por qué yo le añadí? Ya uno me cierra, mis nietos aquí escudriñando lo que uno dejó, todo el legado que uno deja. Es importancia de perseverar. Y tiene sentido apartarse, hermano. Porque el Señor se los va a llevar a todos, sea joven, sea anciano, como quiera. Cuando llegue el momento de ir, Dios dice, no, hoy quiero llevarme a fulano. El hermano Nacho, un hermano increíble de la iglesia, se mete los mejores evangelizadores, un evangelista impresionante. Se lo lleva al Señor. Y queda el chorro de preguntas. Y casi uno no puede como molestar a Dios con las preguntas, porque Él es soberano y Él hace lo que quiera con sus hijos. Y otros que están ahí dando tumbos y en desórdenes y en pecados fatales, ahí están dando caca. Y dice, ¿por qué no se murió este hijo aquí? Y uno dice, bueno, es Dios. Así como conocemos la soberanía de Dios y las decisiones de nuestros padres celestiales, que nosotros a veces casi todo lo acomodamos a una lógica personal. Pero no conocemos la divinidad, la gloria, la magnificencia de nuestro Dios, de cómo Él maneja su creación y cómo lo hace sin pedirnos permiso. Si siquiera nos avisa. Ahora se murió su hermano muy especial de la iglesia, también los colaboradores y los
Se fue a vivir hace un mes a la zona sur donde él era de esa zona por ahí. Y estamos conectando por WhatsApp y todo, y hablando, conversando. De pronto llama a la hija y dice que el hombre le dio un infarto. Dice, hay que traérselo a la zona sur para hacerle funeral en la iglesia. Cosas así, bueno, que Dios sabe. Lo más importante es que estos hermanos vivieron fieles a eso. Porque uno no sabe cuál es la hora de la partida. Lo importante es mantenerse, perseverar. Usted y yo tenemos que determinar eso. Tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. Aunque nos esté llevando el diablo, como decía madre. Yo decidí perseverar y así sea. No le seré infiel al Señor para nada. Gloria a Dios. La otra palabra. Vea cómo estas palabras, estos textos que les estoy leyendo, tienen su enganche. Otro que tiene que ser para nosotros muy importante. Hebreos 10:23. 10:23. ¿Usted lo sabe? Tiene que saber eso, porque son mandamientos para la iglesia. Aprenderse de memoria. Gloria a Dios. Tiene su Biblia, ese versículo, usted lo volvió. Porque dejamos en la Biblia lo que nos conviene. Aleluya. Hebreos 10. Hebreos 10. Gracias a Jesús. Vea qué lindo lo que dice ese texto. Vamos a ir terminando con eso. ¿Lo encontró? Amén. Dice, mantengamos firmes, 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la promete. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y a todas sus acciones, todos sus servicios, todos sus ministerios, buenas obras. Y este mandamiento para la iglesia poderosa: no dejamos de congregarnos como algunos tienen esa maña, como algunos tienen por costumbre. No le copia al que no se congrega eso, nunca se vaya atrás del que da mal testimonio o del que da malos ejemplos. Manténgase en lo que dice la Biblia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando vemos que ¿qué? ¿Cuál día es ese? ¿Cuál día se refiere Hebreos ahí? Será lo mismo, el Señor está cerca. Iglesia, Jesús está cerca. Cuando yo leo esto, digo, Dios mío, ¿cómo se exhortaba a la iglesia para mantenerse atenta a la vida? Y todavía faltaban más de 1 año de lo que usted y yo vivimos, estamos viviendo. Tanto más cuando vemos que ese día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oiga esto. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vea la salvedad. Él está advirtiendo que congreguémonos para ser fortalecidos, más cuando vemos que ese día se acerca. Vea la palabra perseverar, la palabra retener, la palabra cuidar. Quiere decir que después de que pase la etapa esta, donde el Señor tiene a los creyentes en sus iglesias, vendrá una expectación de fuego y de hervor
Oiga, la palabra hervor es como importante. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios van a ver todas estas cosas terribles que ya pronto vendrán sobre la tierra, pero Dios le dice a la iglesia, manténgase fiel, porque Jesús viene por usted. Porque después de ahí lo que viene es esta expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? Qué terrible, hermano, eso está pasando ahora en muchos cristianos. Hiciere afrenta al Espíritu Santo o al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, oiga esto, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar o perseveración. ¿Verdad? ¿Quién está siendo tentado aquí a apartarse del camino del Señor, hermano? ¿Hay alguno tentado? ¿Está aburrido? Está medio molesto porque el pastor lo exhortó. ¿Qué dice de la iglesia? Los pastores no exhortamos por grosería, sino por amor. Nosotros le servimos a Dios por gracia y por misericordia y amor, porque así lo hizo con nosotros. Nadie nos da un salario por lo que hacemos. Si hay dinero lo agarramos, si no, ahí que Dios tenga misericordia y nos ayude. Con todo y eso, nos esforzamos para que usted esté bien, para que usted no cometa errores, para que usted no se salga del camino, que usted no se equivoque. Porque ahora hay mucho irrespeto hacia la autoridad, al pastor en las iglesias. Pero después de que hacen eso, muchos ven la consecuencia. Y pues entienden porque el Espíritu Santo los redarguye, se dan cuenta que no hicieron lo correcto, pero no quieren regresar porque tienen mucho orgullo y mucha vergüenza de venir y reconocer que se equivocaron y pedirle perdón al pastor y pedirle perdón a la congregación y pedirle perdón al Señor, que es el principal, al que nosotros le fallamos. Vea que la advertencia: ya no hay más sacrificio por los pecados.
Porque alguien dice, no, yo me aparto, sigo pecando. Y después Dios me salva porque siempre creo en Él. No, ya no hay un sacrificio, otro, todo esto. Y es posible que uno, después de apartarse, se arrepiente y regrese, y sí, porque 7 veces va a caer el justo. 7 veces Dios lo va a levantar, porque ese es el amor y la misericordia. Pero no puede ir a otro sacrificio, tiene que venir otra vez a la cruz, arrepentirse, pedirle perdón a Dios con lágrimas, con ayunos, y decirle: Señor, me equivoqué, perdón. Ahora Dios va a decidir si lo perdona. Eso es lo trágico, y lo difícil y lo peligroso, porque Él es el juez y Él va a determinar si lo perdona o no. Aleluya. Si Dios nos dice: sí, hijo, levántate, sigue adelante. Hay que saltar, hay que glorificar a Dios, hay que gozarse, porque Dios nos dio otra oportunidad. Nos había borrado el libro de la vida y ahora volvió a poner el nombre ahí. Pero Esaú dice que con lágrimas pidió perdón, buscando la recompensa. El sustituto le quitó la corona. Él no sabía que Dios tenía un plan B. Siempre lo tendrá. Dice que Esaú lo procuró con lágrimas. Y así, hermano, lo mismo que Saúl. Saúl no se arrepintió nunca. Saúl buscó brujos y hechiceros para tratar de que devolviera la unción del Espíritu Santo. Quedó en oscuridad y en tinieblas al punto que se suicidó. Porque Dios no lo quiso perdonar. Nada más dijo el profeta: va a dígale a ese hombre que yo tengo ya un hombre que lo va a superar. Y él rogó: Samuel, clama a Dios por mí. Clama a Dios. Él le dijo a Samuel que clamara por él. No que él tenía que ir a clamarle a Dios y pedirle perdón, porque era un rey que tenía comunión con Dios, un político. Hermano, Dios es justo. Y Él en su justicia sabe a quién perdona y a quién no. ¿Ya? Veamos el último. Cumplir. Todos tenemos que cumplir en la congregación donde estamos. Mire que, hermano, el Señor ha ungido y los 10 hermanos para que estén vigilando los baños. Esas hermanas, todos sábado a sábado, llegan a limpiar los baños antes de comer. Yo no les dije a ellas: quisiera ver. De pronto las veo que se meten y limpian y ya tienen desinfectantes y cosas y dejan eso en pecado. Tienen que acabarse con las asquerosidades que dejan en los servicios sanitarios. Llevan años en eso, no les da asco. Yo digo: Señor, guárdala de una bacteria. Señor, guárdala. Porque qué lindo es eso, hermano. Eso tiene corona, ese trabajo, ese servicio, porque ellos usan su vida y hasta a veces dinero sacan propio para comprar algo, para que los baños estén bien limpios de los ojos. Porque están pensando en el amor que le tienen los hermanos que les dan aquí. Tienen amor, hermano. Es un ministerio, no cualquiera hace eso. Pero Dios las ungió, ahí está. Yo admiro tanto eso, ¿no? Y cumplen. Uno cree que Dios no está viendo las cosas y que Dios solamente va a premiar a los que se paran en un punto. No, toda la iglesia va a ser premiada. Solamente hay que cumplir, retener, perseverar, congregarse. Seguro Timoteo 4:5, ¿lo ha leído? Seguro que sí, terminamos ahí.
Ay, Jesús, gracias por estar. Amén. Aleluya. ¿Lo encontró? Hay algo que Dios va a decir para los padres. Y este día, todavía hay gente aquí con las manos sin acción. Yo necesito que usted sirva, ¿no? Yo en la iglesia tengo un montón también, pero también tengo que meterlos ahí en una entrevista y decir, hermano, porque ya te tiene tantos años y nunca has hecho nada. Aleluya. Segundo Timoteo 4:5. Cumplir. Cumplir. Entonces la palabra cumplir, ahí no sé. Cumplir. No importa el ministerio que usted tenga. Gracias, Jesús. Amén. Pero tú sé sobrio. ¿Qué es la palabra sobrio? Que no ande muy emocionado, no controle las emociones. Pero tú sé sobrio en todo. Es inevitable que un cristiano no tenga aflicciones. Todos tenemos aflicciones de muchas formas. No por las aflicciones usted va a creer que es el hermano que sufre más en la iglesia. No, todos tenemos. Hay hermanos que cuando yo les digo, es que como yo trabajo, pastor, mi hermano, aquí todos trabajan. Todos los hermanos trabajan. ¿Cree que el resto de la iglesia está abajo? Que solo vienen a los cultos. No, todos trabajan, todos tienen trabajo muy duro. Como una suma, es que como yo trabajo y no puedo venir, no puedo hacer. Agarre uno por uno en la iglesia y pregúntele si trabaja más que usted. Y ahí están fieles, están sirviendo. Gloria a Dios. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Eso tenemos que seguir ganando alma, hablarle de Cristo a alguien. Cumplir. Cumple tu ministerio. Hay alguno aquí que le dijo el pastor, yo voy a seguir haciendo esto. Lo hizo 6 meses. Y llama al pastor, ya no puedo seguir haciendo. Ay. Cuando alguien me dice eso, hermano, porque no se comprometió conmigo, yo soy el pastor. El Señor de aquí se llama Jesús. Usted tiene que cumplir a Jesús. Allá usted. Si le cumplió o no. Es que el otro. Yo solamente he enseñado el camino. Oriento su vida, pero no soy el Señor de la casa. Dios le dio ese ministerio, cúmplalo. Hermano, tenemos una corona por lo que usted hace. Hay que retener para que otro no termine llevándose mi corona. Yo siempre estaba ahí también con la Santa Cena. La iglesia hay que hacer más, pues se demanda más, hay más copas, hay más vino, hay que hacer más pan. Y yo estaba haciendo el pan porque un hermano que lo hacía, y pasó esto. Lo dejó. Y yo tenía que cargarme a hacer el pan, más que ya unos panaderos de traición, ¿verdad? Pero yo sentía que una vez se me olvidó. Y yo, la Santa Cena hice el pan. Hermano, las ocupaciones del pastor son muchas. Y es difícil. Le tenemos que ir corriendo y le traer unas galletas de esas que no tienen levadura. Y así, tenemos que hacer algo la carrera. Ya, yo empiezo a orar, Señor, ayúdame. Necesito que alguien se haga cargo de esto.
Y de pronto aparecieron unas hermanas que ahora se entregan. Ponen unas mesas de cosas de ellas, de más bonitos, elegantes, adornan todo el día que hay una santa cena, ellas mismas abrazan el pan, compran el vino, ¿no? Hay otra que se lleva las copitas y las lava y las tienen protegidas allá en su casa, en fin. Qué lindo eso, hermano. Ver sin miedo, cumpliendo. Y yo sentía, ya alguien se encarga de eso. ¿Verdad? Y una que la tuvo en una y tenía que salvar y me diga, niña, pues no hay eso, porque uno no está atento a eso. El trabajo de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, para eso Dios trae a la gente a la iglesia, para ponerlos a trabajar, para ungirlos, para darles dones, para darles un ministerio. Ser fiel, hermano, tienen que ser fiel. No, cuando yo tengo que irme de la iglesia, tiene que haber un orden. El pastor tiene que ser el primero que informar. Porque es que el Señor me dijo, bueno, ¿cómo es que el Señor qué le dice? A mí no me dice nada y él es el responsable de su alma. ¿Qué Dios más raro? Si le dijo a usted, tiene que ya haberme lo dicho a mí. Y yo ya tengo la palabra que Dios me dio para usted. Porque el Espíritu Santo le va a decir, no, vea, bien, fulano va a llegar con este cuento. Dile esto y esto y esto. Por eso tenemos comunión con Jesús. Porque la iglesia es de Dios. Y Él nos habla y nos dice las cosas de las que están bajo nuestro cuidado. Pero el Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia y dile esto. El Señor no le mandó la responsabilidad de la iglesia a ningún diácono, ni a ningún líder. Se buscó al pastor, busquen al pastor y dígale que yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos, que tiene que corregir una cosa que está pasando en la iglesia. Y así, a todas las iglesias el Señor, usted puede leer el libro de Apocalipsis. El principal responsable es el pastor, hermano. Un hermano no puede ir y saltarse esa autoridad nunca. Eso no puede hacer quien sea, porque eso no es el orden de Dios. Y pues vienen las consecuencias. Y uno tiene que decir, yo cuando me ha pasado eso, yo pongo a la persona y algunos líderes a la par mía los pongo de testigos. Y digo, Señor, mira lo que este hermano va a hacer delante de ti, mis hermanos, y delante de tus ángeles. Presento esta alma aquí, que lo que pase, tú no me demandes la sangre de esta persona, si lo que va a ser perjudicial, va a dañar su vida, su familia, su matrimonio, su salvación. Y yo descargo delante del Señor, por la torpeza que esa persona quiere hacer. Y lo escribo, lo que hizo y lo archivo. No encuentro los archivos de las personas que han hecho cosas desafortunadas. Es que el Señor me dijo que un hermano me dice, es que el pastor, a mí el Señor me llamó a ser pastor. De veras, bueno, estamos orando por eso. Mi hermano nunca había predicado, nunca lo escuché yo predicar. Ayudaba a mi grupo de música, nada más, allá a cantar. Y entonces, pastor, quiero una cita, reunirme con usted. Y los hijos todavía nos reunimos. Dice, pastor, después yo le digo que yo me voy de la iglesia porque ya voy a trabajar con mi propia iglesia. Iglesia, ¿usted tiene iglesia? Sí, yo lo he venido diciendo, sí, estamos hablando porque íbamos a ver cómo nos acomodamos con eso. Sí, yo tengo la iglesia y se llama así, Iglesia Misionera, no sé qué. Digo, no puede ser. Pero cuando usted dirige la iglesia, yo en la mañana vengo y canto aquí con el grupo y en la tarde yo estoy pastoreando. ¿Y quién es la membresía? Ah, fulano, sultano, bueno, unos familiares de él. Hacía tiempo se habían empleado, se habían apartado porque estoy en pecaminoso. Se los agarró y ay, hermano, qué torta con eso. Pero eso no es así, el orden de Dios no es ese. Uno pone en esa porque se le ocurre. Eso es muy peligroso. Usted está retando a Dios y se va a meter en el terreno de Satanás. Si usted no tiene la unción y la cobertura, el diablo te va a hacer pedazos. Diablo con esa verdad y la esposa se enoja y me dice, no, yo le prendo al diablo. Yo cancelo, no, hermana, no se trata de controlarte.
cancelar. Se trata de un orden bíblico porque es una autoridad. Entonces, para Dios, yo no soy autoridad en la iglesia, soy cualquier cosa. Dios me pasa por encima y pone a las personas a hacer lo que se les ocurre. Entonces, ¿para qué un pastor? ¿Para qué Dios pone un pastor y lo va a poner? Para dirigir el orden de la iglesia. Ay, hermano, el bolsillo es delicado. Yo reuní a los líderes, los reuní a él, y entre todos tomamos una decisión contra él. Hicimos esa oración delante de él, para que los líderes constara también, ellos vean que eso no debe hacerse. Díganme dónde está ese hombre ahora. Tal vez duró poniéndole muchos manos. Su esposa se fue con otro hombre. En la iglesia, ese grupo que se fue, tenían unos líos y se agarraron dos apuntadas dentro de la iglesia. Así literal, como aquí, que se agarran dos hombres apuntadas, y así les volaban. Y los vecinos ahí burlándose, llamando a la policía por el desorden que se hizo. ¿Ya cuánto, hermano? Yo se lo advertí, le digo, eso no es así. Vamos a decir, sí, se decir. Esto que le hablamos aquí, hermano, que habla Hebreos ahí, Dios, hermano, es un Dios serio, Dios no está jugando, y Él castiga, reprende, que hace desorden. No es más bonito que entender el orden de Dios. Si el día de mañana Dios me llama a un ministerio, ya nosotros los pastores sabemos que Él tiene ministerios bonitos, que Él tiene dones, y aquí en el día de mañana Dios puede sacar. Y lo vamos a apoyar, y lo vamos a respaldar, y vamos a estar con Él, y vamos a hablar con Él. Porque es así, y aquel saldrá, ya sea abrir una emisora de radio, ya sea a poner otra iglesia, ya sea hacer campañas donde Dios lo lleve. Porque siempre donde Él llegue, alguien le va a decir, ¿y quiénes son sus pastores? Cuando me llega un evangelista que yo no conozco, a la iglesia que quiere, y me lo están recomendando, yo lo primero que le pregunto, hermano, ¿quién es su pastor? Ah, no, yo vengo de Dominicana, el pastor, bueno, yo estuve con él un tiempo, pero empieza a poner un montón. Usted no tiene pastor, que se dé cuenta de lo que están haciendo. Es difícil que yo le porque contamina la congregación. Porque uno no sabe, si son espíritu de rebeldía, de eso que salen así. Porque los dones son irrevocables, los dones siempre van a operar, los dones del diablo operan. Que Dios les dio, operan para hacer eso, para hacer daño, para confusión, para división, para destrucción. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado. Amén. Amén. Si ya usted, Dios lo trajo aquí, hermano, y dos hermanas aquí. Una vez una hermana de Dios me dijo, es que Dios me está llamando a tal iglesia ya. De verdad, ¿está segura que Dios está? Sí, pero así un consejo. Váyase ahí y nunca más salga de esa iglesia hasta que Cristo se la lleve. Si usted realmente Dios la está llevando ahí, eso es lo que Dios quiere que usted haga. Nunca salga de ahí, pase lo que pase. Porque el día de mañana se encuentra algo raro y ya quiere regresar ante nosotros. Pero no es que Dios le dijo a usted. ¿Cuál Dios le habló entonces? Dios no es un Dios de desorden. Amén. Amén. Hay que conocer al Dios que nosotros le servimos. Creo, ya se lo leí. Así que, hermano, retenga, persevere, congréguese, cumpla. Aleluya. Cumple. Cumple tu ministerio. Más que claro. Los textos no sirven en la casa de Dios. Es que no sé si usted quiere quedarse ahí o pasar adelante.
pero yo siento ungir toda la congregación con aceite, hermano. Tengo esa inquietud. Bueno, desde que el Señor, entonces es aceite, ¿verdad? Oh, Jesús, siento tu presencia. ¿Cualquiera de los dos? Los dos sí. Oh, santa tu presencia. Va a venir algo fresco y nuevo a la iglesia.